Tercer ejercicio. Construya un tipo lista palabras que extraiga una lista de palabras de un fichero de texto extraído de alguna noticia de un periódico. Elimine todos los caracteres no alfabéticos, es decir, que te quedes con las palabras que son palabras. Quita, por tanto, comas, punto y coma, paréntesis, interrogaciones, admiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Proporcione métodos a lista palabras para responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántos caracteres alfabéticos hay en el texto? ¿Cuántas palabras hay en el texto? ¿Cuántas palabras distintas hay en el texto? Y dado un carácter, ¿cuántas palabras empiezan por ese carácter? El objetivo es el siguiente. Tengo este fichero que saqué de un periódico de ayer. Es un fichero de texto en el que, bueno, pues la noticia están, lógicamente, separadas las palabras, pues por comas, por puntos y comas, por puntos, por signos de admiración, por corchetes, por paréntesis. Por ejemplo, aquí hay un paréntesis, aquí hay otro paréntesis, aquí hay, por ejemplo, guiones, un guión y una coma todos juntos. Se trataría de sacar las palabras de este fichero y después responder a cuántas palabras hay, cuántas son distintas, cuántos caracteres hay y, dado un carácter, cuántas palabras empiezan por ese carácter. Yo tengo creado aquí ya pues mi proyecto, para no perder el tiempo, he creado ya mi proyecto, tengo mi paquete, tengo mi interfaz, que mi interfaz es solamente las 4 funcionalidades que he dicho, son contadores los 4, esta es la interfaz y esta es la clase. ¿Qué tengo en la clase? Bueno, pues en la clase es lo mínimo imprescindible, un toString, un contador de palabras inicial, que ahora haremos, un contador de palabras distintas, un contador de palabras y un contador de caracteres. ¿Cómo voy a organizar la información de mi lista de palabras? Pues un atributo que se llama texto, que lo único que tiene es una lista de string. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es dar un constructor a lista palabras, IMPL, que le dé como entrada el nombre de un fichero y devuelva una lista de palabras leídas de ese fichero. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí lo tenéis. Es exactamente igual que la lectura de números que hemos hecho antes, con la única salvedad de que la lista de caracteres que actúan de separadores es más grande. ¿Qué hay aquí? Pues fijaros, este barra T, barra N y barra R, el barra T es el tabulador, el barra N y el barra R constituyen el retorno de carro, el barra R, y el barra N el salto de línea. Entonces, ¿por qué estamos separando nosotros aquí? Pues estamos separando por guiones, tabuladores, retorno de carro, nueva línea, blancos, paréntesis, punto y coma, punto, dos puntos, interrogaciones, admiraciones, apóstrofe y dobles comillas. Todo eso. Eso evidentemente no hay que saberlo, simplemente es parte del problema, por eso lo doy hecho. Pero el resto, fijaros que el resto es exactamente igual al problema que hemos hecho antes. Mientras haya caracteres que leer, añade a texto la palabra que has leído. Recuerdo que texto es mi atributo privado, donde voy a guardar las palabras que he leído del fichero. Y una vez que yo tengo una lista de palabras, pues una vez que tengo una lista de palabras, ahora puedo responder a las preguntas que me hacían. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuántos caracteres hay? Pues recorro texto y voy contando cada una de las palabras cuántos caracteres tiene. Es un contador, o si queréis verlo de otra manera, un sumador de enteros. ¿Cuántas palabras hay? Pues tanta como tenga texto, directamente texto.size. A ver, esto que veis aquí sería una solución alternativa a contar el número de palabras. Yo recorro la lista y voy contando. ¿Está esto bien? Hombre, formalmente está bien. Esto efectivamente devuelve el número de palabras que hay en el texto. En un examen esto está bien. Después de venir y me decís, no hombre, pero si esto está bien, no preguntas cuántas palabras había, esto responde a lo que tú preguntas. Efectivamente, respondo a lo que yo pregunto, pero no está bien. ¿Cuántas palabras distintas hay? Bueno, pues para eso tenemos nuestro tipo set, que no admite palabras repetidas. Entonces cogemos, definimos un conjunto, añadimos toda la lista a mi conjunto y preguntamos cuántos elementos hay en el conjunto. Eso nos dice cuántas palabras distintas hay. Y finalmente, ¿cuántas palabras empiezan por un determinado carácter? Bueno, pues para recurrir a eso, tengo que preguntar, lógicamente, si cada una de las palabras del texto empiezan por ese determinado carácter. Si empiezan por el carácter que le he pasado como argumento, pues aumento en 1 el contador. Si lo queréis ver ejecutándose, pues, por ejemplo, con esa noticia, salieron 2.053 caracteres, 417 palabras, 228 de ellas son distintas, y preguntaba en este caso concreto por las que empezaban por A. De las 417 palabras, concretamente 30 empezaban por A.
Insisto que sobre este problema volveremos con el map porque nos dará mucho más juego. Con esto lo único que quería haceros ver es que nosotros podemos leer cualquier texto siempre y cuando separemos adecuadamente poniendo una expresión regular tan compleja como se quiera, en el que podemos quitar todos los caracteres. Fijaros que no he quitado los números, por ejemplo, es decir, que los números sí formarían palabras, por ejemplo aquí tengo el 11 o el 00, porque no he quitado los dígitos. Si quitara los dígitos ya sí que me quedarían solamente palabras formadas por caracteres alfabéticos. Bueno, y finalmente vamos a leer el aeropuerto, ¿no? Que es lo que nos traía aquí hoy. ¿Cómo se lee un fichero por líneas? Es decir, si yo tengo este fichero de texto que contiene la información por línea de un conjunto de vuelos, ¿cómo se lee? Bueno, pues para eso, en el tema 7, explicamos varios procedimientos. Realmente hay hasta 3 formas distintas de poder leer un fichero para crear objetos. Yo la que voy a hacer aquí es una de ellas, que es la que más me gusta a mí, pero insisto que si os gusta otra, pues no habría ningún problema en que cojáis otra de las maneras. Para hacer ese método, habría que utilizar un método de utilidad que os proporcionamos, que se llama lee fichero por línea. Este método, podemos ver que lo que hace básicamente es construir una lista de string que devuelve, donde lo que devuelve en cada una de las string de esa lista es una línea. Lo que estamos haciendo es invocando a los métodos hasNestLine y nestLine, que lo que hacen es leer un fichero línea a línea y guarda cada línea en un string. Es decir, que aplicando este método al nombre de fichero que se le pase como argumento, nos devuelve una lista de string donde en cada string hay una línea. Es decir, en cada línea hay un vuelo. Por tanto, en cada string está toda la información necesaria para un vuelo. Y si os acordáis, y en su momento dijimos que así íbamos a hacerlo para eso, cuando vimos el tipo vuelo, ¿qué hicimos? Pues hicimos algo como esto. ¿Qué era esto? Pues esto era un constructor donde tú le dabas una cadena de caracteres y te devolvía un vuelo. Te construía un vuelo a partir de una cadena de caracteres. Es decir, que ya estamos viendo claramente la unión de las dos cosas. Yo leo el fichero por líneas, de cada línea invoco al constructor de vuelo, al que le doy una cadena con toda la información y él me devuelve un vuelo. Por tanto, el constructor de aeropuerto construirá a partir de la lista de líneas una lista de vuelos. Porque de cada línea yo soy capaz de sacar un vuelo mediante la invocación del constructor correspondiente, que para eso se lo hemos dado. Es decir, ¿qué tendremos que hacer nosotros cuando nos pidan, haz, ¿qué digo yo?, una colección de música o una colección de libros? Pues nosotros tendremos en un fichero, por cada línea, la información necesaria para construirnos un libro. Le habremos proporcionado al tipo libro un constructor a partir de un string. Y utilizando ese constructor, haremos que librería tenga otro constructor al que le damos un fichero de texto y construye una lista de libros. Vamos a hacerlo en aeropuerto. Es decir, yo quiero proporcionar un constructor aeropuerto que tenga como entrada el nombre de un fichero. Mi lista de vuelos se llama vuelos, así que lo primero que yo voy a hacer es inicializar vuelos. Vuelos, eso lo tengo que hacer en cualquier caso. Igual, bueno, no era una lista, era un conjunto, New has set de vuelos. Lo siguiente que yo voy a hacer es crearme una clase útiles en un paquete útiles donde tenga el método lee fichero por línea. Así que me he creado en mi aeropuerto un paquete útiles que tiene dentro una clase útiles cuyo único método es el que hemos visto en el PDF, ¿no? Es un método estático, significa que es una clase de utilidad con métodos estáticos. Por tanto, la forma de invocar a lee fichero por línea es poniendo útiles.lee fichero por línea. Y eso me va a devolver una lista de string con las líneas del fichero leído. Es decir, que en mi aeropuerto IMPL, yo cuando quiera leer, pongo lo siguiente: list de string, líneas, evidentemente ese es el nombre que le voy a dar porque son las líneas del fichero, igual a útiles.lee fichero por línea del argumento que le has pasado. Ya tengo mis líneas del fichero cargadas una a una en mi lista. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues ahora tendría que recorrer esa lista. Insisto que en cada uno de los elementos de líneas lo que tengo es una línea. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Pues crearme un vuelo, ¿invocando qué? Pues invocando líneas.
Y una vez que tengo ese vuelo, ¿qué debo hacer? Añadirlo a mi lista, a mi conjunto en este caso, vuelos.add, v. ¿Dónde está el trabajo previo? Lógicamente el trabajo previo está aquí, en este constructor. Este constructor, vuelvo a recordarlo, es este constructor, al que se le da una cadena, trocea por comas, y cada uno de los elementos de ese troceo lo convierte en un atributo de vuelo. El primero era el destino, el segundo era el precio, el tercero era el tal, y así sucesivamente. Es decir, que la tarea de la lectura la he separado en dos. Por un lado está la lectura propiamente dicha, y por otro lado está la construcción del vuelo a partir de un string. La construcción del vuelo a partir de un string la tiene vuelo, y la lectura la tiene aeropuerto. Bueno, había una parte que nos hemos saltado, que decía el enunciado del problema. El nombre del aeropuerto coincidirá con el nombre del fichero sin la extensión .txt. Es decir, me falta por darle nombre. Nombre será la cadena nonfiche separada por el punto y la primera parte. Esto es un array. Con esto lo que estoy haciendo es que si el fichero se llama sevilla.txt, pues el nombre del aeropuerto se llamará Sevilla. Y para probarlo, me voy a mi test aeropuerto, de un aeropuerto que me voy a crear, invocando a mi nuevo constructor, que se llama sevilla.txt. El fichero sevilla.txt, como veis, contiene la información que estaba antes en el fichero, con los vuelos, y yo desde test aeropuerto lo voy a invocar. Y efectivamente el nombre del aeropuerto es Sevilla, que es el nombre del fichero, y los vuelos están todos en su sitio. Por lo tanto, he aprendido a cargar la estructura de una determinada colección de objetos a partir de un fichero. Bueno, ya depende de lo que te proporcione Aeropuerto. Tú ten en cuenta que tu funcionalidad es esta. ¿Qué puedes hacer con un aeropuerto? Lo que indica la interfaz. Ni más ni menos. Tú tienes un aeropuerto. ¿Qué puedes invocar con un aeropuerto? Fíjate, si es que eso es tan sencillo como... Yo tengo un aeropuerto que se llama AP. ¿Qué puedo hacer con un aeropuerto? Pues AP. Eso es lo que puedo hacer con un aeropuerto. Ni más ni menos. No, vamos a ver. El constructor lo he invocado en el test. En aeropuerto y en EPL lo que he proporcionado es un constructor al que le paso el nombre de un fichero. Es decir, que yo soy capaz de construir un aeropuerto a partir de un fichero de texto. Eso es lo que he conseguido.